En febrero de 2019, la Agenda Urbana es tomada en consideración por el Consejo de Ministros. Como metodología de trabajo, su intención es hacer que las ciudades se desarrollen de manera justa, equitativa y sostenible, y sean el sitio ideal donde el ciudadano quiera establecerse y permanecer. Es una herramienta útil que agrupa y relaciona a los diferentes departamentos de grandes y pequeños municipios para conseguir la plena interrelación de sus políticas: vivienda, movilidad, economía, cambio climático, sostenibilidad, etc. Logrando una comunicación directa, con liderazgo claro, donde es fundamental que el ciudadano participe haciendo propuestas en función de sus gustos y necesidades, peticiones que no se hacen en vano, pues siempre serán respondidas por el ayuntamiento correspondiente. Este es el tema a tratar en el nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública, creada por los directores del Grupo de Innovación Docente de la UNED DIPASO, Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, a quienes sin más dilación escuchamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo puedan escuchar este programa de radio. Bienvenidos a un nuevo programa de radio del Participatory Group, que es este convenio de comunidad de buenas prácticas en torno a la participación pública que tenemos la UNED junto con el Ayuntamiento de Madrid. Y como sabéis, en esta serie de programas que se titula Miradas sobre la participación pública, hemos ido invitando a lo largo de estos casi 30 y tantos programas que llevamos ya a muchas personas relevantes en el mundo de la participación pública. Hoy tenemos con nosotros, Antonio López Peláez, como siempre. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Catedrático de Trabajo Social y codirector del Participatory Group conmigo desde la UNED. Y tenemos también a Sonia Hernández Partal. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, muy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Sonia, la verdad es que es un lujo y un auténtico privilegio tenerla hoy entre nosotros. Ella es subdirectora general adjunta del MITMA. ¿Y qué es el MITMA? Es el Ministerio de Transportes, Movilidad y precisamente Agenda Urbana. Es decir, ahora mismo el que fuera Ministerio de Fomento ya lleva el nombre de Agenda Urbana. Y por eso queríamos entrevistarla, porque ella es, y le va a dar vergüenza decirlo o que lo diga, pero es casi la madre fundadora junto con la directora general de la Agenda Urbana Española. Y yo sé que a ella no le gusta reconocerlo, pero así es, ¿no? Entonces, con un trabajo ímprobo desde el Ministerio han construido la Agenda Urbana Española. Pero bueno, no quiero hablar yo, sino que nos cuentes tú, Sonia, un poco qué es este proceso un poco de agendización del territorio que se está produciendo, y a partir de ahí pues engancharemos con qué tiene que ver esto con la participación pública. Fenomenal, Marta. Pues millones de gracias por todos tus comentarios, por esa magnífica presentación. Y nada, diré, es un trabajo en equipo, es un trabajo encabezado por Ángela de la Cruz Mera, la subdirectora de Políticas Urbanas, y en la que yo he tenido el lujo y el orgullo de poder participar, prácticamente desde el primer momento. ¿Qué es este proceso de agendización? Pues es un proceso fundamentalmente que comenzó con la necesidad imperiosa de trasladar unos acuerdos globales en materia de desarrollo sostenible en general y de temas urbanos en particular al territorio. Entonces tuvimos la posibilidad como Ministerio de Fomento entonces de participar tanto en la negociación de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 y de la Agenda Urbana para la Unión Europea. Y a un nivel estrictamente técnico en un primer momento pensamos que era necesario trabajar para aterrizar todos esos conceptos globales que a nivel internacional se quedan como muy allí, muy en lo lejano, en lo abstracto, a la realidad de nuestro territorio y de nuestros municipios, ¿no? Entonces lo que buscamos fundamentalmente fue ir cumpliendo esos instrumentos que estas agendas urbanas nos reconocían, como era el hecho de trabajar en una política nacional urbana. Y empezamos con ese enfoque fundamentalmente, como digo, a nivel técnico, trabajando desde la nada más absoluta, pero con ese objetivo, trasladar los conceptos globales a una realidad muy peculiar, con un sistema de competencias, como bien sabéis, también muy peculiar, e intentando ampliar la visión típica de nuestra subdirección, que era solo temas de urbanismo, a una visión muchísimo más transversal y más integrada, que era la que nos recomendaban estos acuerdos internacionales fundamentalmente. Y así empezó todo. Esto nos ha traído hasta aquí. Bueno, y hasta aquí, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo nos definirías el momento ahora después de esta experiencia? Pues definiría en un momento muy ilusionante y con el que jamás habíamos podido llegar a pensar, ni siquiera a soñar cuando empezamos a trabajar.
La agenda urbana como documento se tomó en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019. Empezamos muy poquito a poco intentando transmitir que esa agenda urbana no era solamente un documento de consulta o un documento estrictamente más académico, sino que era un documento llamado a la acción. Y para conseguir que estuviese llamado a la acción, buscamos dos enfoques diferentes. Uno es que la agenda urbana recogiera en sí mismo un plan de acción para la Administración General del Estado. Ese era uno de los principales enfoques. Y el otro, porque queríamos, como digo, que fuese algo muy real, muy material, muy que se pudiera tocar, era la implementación por parte de las administraciones locales, que al final son las más cercanas al ciudadano. Entonces teníamos el interés fundamental de que esa estructura de agenda urbana de política nacional sirviera como una herramienta para los ayuntamientos, porque estaba elaborado para ponerlo a su disposición, ¿no? Entonces empezamos pues a través de 4 ayuntamientos que habían participado en el grupo de trabajo de elaboración de la agenda urbana, en el grupo de trabajo que organizamos con la FE. Pues hubo 4 valientes, 4 ayuntamientos y una diputación que dijeron, venga, pues vamos a empezar a trabajar, vamos a ver cómo nosotros aplicaríamos esa agenda urbana a nuestro territorio. No me resisto a mencionar estos ayuntamientos porque además se lo merecen. En aquel momento fue a Coruña y Murcia, por un lado, como ciudades un poquito más grandes, luego se unió Castellón y también desde el primer momento está Alfaro, que representación de los pueblos más pequeños, era un municipio de menos de 10.000 habitantes que también fue muy valiente desde el primer momento. Y como diputaciones empezó la Diputación de Granada, a la que luego muy pronto se unió también la Diputación de Barcelona. Con esa consideración, o sea, con esos pequeños representación, empezamos a trabajar en lo que entendimos que eran proyectos piloto. Y de repente, pues con mucho trabajo, como decía Marta antes, empezamos a difundir lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer, a pensar que era una buena herramienta para organizar el trabajo dentro de las entidades locales y poco a poco se fue corriendo la voz y llegamos a un momento en el que casi nos encontramos con 70. A partir de ahí llegó una convocatoria del plan de recuperación porque entre medias llegó la pandemia, superamos la pandemia y bueno, el plan de recuperación pues nos permitió a través de una convocatoria de ayudas darle un poquito más de impulso a estos proyectos piloto. En este momento, dentro de la convocatoria, tenemos 117 proyectos piloto a los que hemos acompañado durante todo el proceso y además hemos seguido trabajando con más de 50 que sin haber recibido ningún tipo de ayuda, porque no entraron en la convocatoria por razones X, pues que siguen considerando que ellos tienen que trabajar en la elaboración de su agenda urbana, que es una herramienta que les interesa, que les es útil, aunque no tengan ayudas para hacerla, y también que cuentan con nuestro acompañamiento, con nuestro apoyo y con nuestra ayuda pues desde todos los puntos de vista y hasta donde nuestras fuerzas llegan, que a veces no son muchas, pero bueno, por lo menos la ilusión y la necesidad de intercambiar información y conocimiento no falta. La verdad es que es impresionante el proceso. Lo has contado de forma muy sintética y además muy humilde, pero la capacidad de iniciativa y de liderazgo que ha llevado el Ministerio y la capacidad sobre todo además yo creo que es muy impresionante de ilusionar a los municipios y a que se crean de alguna manera que esto es real y que es posible, es impresionante. Y aquí yo creo que mencionabas, por ejemplo, Murcia, ¿no?, que es uno de los ayuntamientos con los que nosotros hemos colaborado más. Yo creo que este tipo de municipios que han empezado con estas tareas, yo creo que reúnen un ADN quizás especial, peculiar, en el que realmente quieren hacer o mostrar todas estas políticas públicas urbanas a sus ciudadanos, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que, vamos, no sé si lo ves tú así, ¿no?, que la participación pública va muy de la mano, ¿no? Es decir, esta concepción de agenda urbana con un deseo de transmitir y también, sobre todo, de recibir, ¿no?, por parte de los ciudadanos qué opinan, qué creen, qué futuro quieren para su ciudad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco en estos planes de acción, porque ahí, pues eso, nos están escuchando alumnos de la UNED o personas que no tienen relación con todo este ámbito de las políticas urbanas, pero que a lo mejor quieren realmente enterarse qué es esto de la agenda, cómo puedo integrarme en este proceso en la medida en la que sea posible, ¿no? Es decir, cada uno en su ámbito, ¿no? Jóvenes, adolescentes, mayores, ¿de qué manera se canaliza o se articula las agendas urbanas con la participación pública, ¿no?, que eso es lo que nos interesa muchísimo y que además está siendo real? Bueno, pues totalmente de acuerdo. Efectivamente, ciudades como Murcia se caracterizan por algo. Si ese primer proyecto piloto se identificó por algo fue precisamente porque ellos ya venían de muchísima experiencia en temas de participación. Ellos contaban con un consejo social muy potente, además de con muchísima experiencia en temas europeos, en temas de planificación estratégica. Y lo que es muy importante, al final todo esto lo hacen las personas y lo hacen los equipos. Y yo creo que parte de esa ilusión y el parte del éxito de la agenda urbana ha sido que al otro lado, sobre todo por parte de las entidades locales, se ha encontrado a gente con muchas ganas de tirar del carro, con ganas de hacer cosas
y con un interés muy importante por avanzar en su ciudad, porque su ciudad se avance desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fundamental el proceso de participación y fundamental las personas que están detrás para poner en marcha estas agendas urbanas. Ha sido un descubrimiento, Marta, a todos los efectos. O sea, la agenda urbana como tal es un método de trabajo. Precisamente Murcia, recuerdo que era uno de los municipios a los que fuimos por primera vez a contar la agenda urbana, y yo soy como muy ilusionante en general, ¿no? Y entonces me emociono pronto, cuento la agenda urbana, lo que es, para qué sirve y tal. Y termino de mi exposición y tengo la oportunidad de hablar con las dos técnicas de allí, a las que le mando un saludo, a Maika y a Mercedes. Sí, a Maika, y les digo, pero a ver, ¿sois conscientes de que a lo mejor os estáis metiendo en esto y luego os quedáis a medio camino o se cambia la idea o no podemos dar la respuesta que realmente necesitáis? Y ellas me dijeron, y lo he dicho en muchas de las conferencias que he dado después, ellas me dijeron, es que nos da igual, es que a nosotros, aunque la agenda urbana no llega a ningún sitio, nos resulta muy útil para ordenar lo que queremos hacer en Murcia. Y dije, pues ya está. Con esto para nosotros es más que suficiente. Vamos a empezar por aquí y ya veremos dónde llegamos, ¿no? Y con ese planteamiento siguieron el resto de ayuntamientos de esos proyectos piloto iniciales y todos los que han venido después. El planteamiento era como bastante humilde desde el inicio. Siempre decíamos, no prometemos nada, la agenda urbana es voluntaria, no es obligatoria, quien quiere la hace, quien no hay dinero para nada, o sea, era como todo, a ver, o sea, como lo estamos vendiendo fatal, pero el éxito está en que precisamente, y a pesar de prometer muy poco, se ha conseguido llegar bastante lejos. ¿Qué aporta la agenda urbana? Pues fundamentalmente, para la gente que todavía no la conoce, es un documento muy sencillo, es una metodología de trabajo y es tan sencilla que tiene que aplicarse y que de hecho se está aplicando tanto a municipios de menos de 400 habitantes como a grandes ciudades como Madrid, como Murcia, como Sevilla o como Valencia. ¿Por qué es tan sencillo? Porque en realidad lo único que propone es cambiar la forma de mirar a las ciudades. O sea, estamos todos muy acostumbrados en las administraciones públicas a trabajar por compartimentos estancos. Un tema muy rígidamente competencial, ¿no? Yo me dedico a vivienda, yo a movilidad, yo a temas de cambio climático, lo mío son los temas sociales, pero con muchísima frecuencia, y es algo de lo que también adolece la Administración General y entiendo que también las comunidades autónomas, no hablamos entre departamentos. Y todo ello cuando la realidad es que todas las políticas, las urbanísticas y las que no lo son, terminan aterrizando en un solo espacio, que son nuestros pueblos y nuestras ciudades. Entonces, es imprescindible que cambiemos la forma de trabajar y la agenda urbana da una metodología tan sencilla que permite que los distintos departamentos hablen entre sí. Pero para que eso sea posible necesitamos varias cosas. En primer lugar, un liderazgo claro por parte de los ayuntamientos. Ese liderazgo a veces ha venido desde el punto de vista más político, sobre todo aquellos ayuntamientos como más inquietud o con más iniciativa o acostumbrados más a trabajar en redes de ciudades, por ejemplo, o a nivel técnico, pues el caso, por ejemplo, de Alfaro, ¿no? Que el enfoque fue desde un nivel de un arquitecto municipal que dijo, yo necesito esta herramienta, a mí me va a ser útil desde una perspectiva más técnica, voy a tirar de ella para adelante, ¿no? Esas son las dos formas en las que se empezó a trabajar. A partir de ese liderazgo, lo que tenemos es la necesidad de buscar en estos planes de acción de implementación de la agenda urbana cómo estamos, cuál es la foto fija de nuestro municipio en este momento. Y para que todos los planes de acción tengan la misma foto fija, la agenda urbana lo que da es una estructura de 10 objetivos estratégicos. Entonces, lo que pretenden esos 10 objetivos estratégicos es ordenar y establecer que todos los planes de acción se hayan examinado o hayan realizado un diagnóstico en relación con su contexto territorial, con su contexto urbano, con cómo responden a los efectos de cambio climático o cómo los mitigan o los previene, cómo se enfrentan a los temas de economía circular y de la utilización de los recursos naturales limitados, cómo se afrontan los problemas de carácter social, los problemas de carácter económico, la movilidad, la vivienda y cómo con todo eso además se habla de economía urbana, de nuevas tecnologías y cuáles son los instrumentos en los que tenemos que incidir para conseguir esos objetivos. Ese es el diagnóstico, esa es la primera parte de los planes de acción. La segunda parte es la más bonita, entre comillas, porque permite a los ayuntamientos ponerse medallas. ¿Qué es lo que ya he hecho para conseguir esos objetivos? Y la tercera parte es identificar qué es lo que quiero hacer. De acuerdo con las políticas que se están desarrollando en todos los niveles de administración, también a través de Europa, qué es lo que quiero hacer hacia un futuro. Y todo eso tengo que medirlo con un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación, porque lo que no se mide, por mucho compromiso que haya, no se puede comprobar si realmente se está haciendo o no. Esto es un plan de acción con carácter general, pero esto a priori se podría hacer por cualquier consultora o por cualquier empresa o yo en mi despacho particular. El tema es que para que esto sea un verdadero plan de acción tiene que estar participado. Por eso, y aquí respondo a tu pregunta después de todo este rollo, la participación es fundamental. La agenda urbana tiene que ser una opción para darle voz a todos los departamentos de un ayuntamiento, pero darle voz fundamentalmente a todos los ciudadanos. Y darle voz
sin necesidad de exigirles un conocimiento técnico especial ni especialmente adelantado en muchos aspectos. No. La participación de la agenda urbana está vinculada a la realidad, al entorno, a que todo el mundo, en función de sus circunstancias personales, edad y demás, puedan opinar sobre lo que hay a su alrededor, se tenga en cuenta lo que necesitan y lo que dicen. Obviamente, pues en algunos casos dirigidos en función de, pues qué criterios hay, lo que es viable, lo que no lo es, y siempre respetando las competencias que le corresponden a cada corporación. Pero sin el proceso de participación no hay verdaderos planes de acción. Y una característica, y ya termino aquí, que me estoy alargando mucho, de la participación de la agenda urbana es que no es una participación llamada a extinguirse. Es una participación en la que se esperan respuestas. O sea, cuando hay actuaciones de estos planes de acción que se han incluido, porque así ha salido de los procesos de participación, hay que decírselo a los ciudadanos. Y cuando no se han incluido, hay que decírselo a los ciudadanos y decirles por qué. Pues porque técnicamente no es viable, porque a corto plazo no puede ser, pero se ha establecido a medio plazo, a largo plazo. Pues todo ese es el enfoque con el que se está trabajando con la agenda urbana y con los planes de acción local. Eso es súper interesante para los que nos escuchan, porque en realidad la agenda urbana y todo este proceso participativo es un cambio de enfoque muy grande, ¿no? Es un cambio de enfoque que pone al ciudadano en el centro. Es como pasa con las teorías del codiseño, con las teorías del diseño creativo, con las teorías en el ámbito de la participación pública, ¿no? Y es un poco a lo que responde nuestro proyecto del Participatory Group, ¿no? Compartir buenas prácticas de participación. Lo que te quería preguntar sobre este ámbito, porque en el ámbito de la participación siempre está lo que técnicamente llamamos la fatiga participativa, ¿no? O sea, a veces el procedimiento administrativo es el que es, a veces las dificultades. Entonces, todo este proceso de toma de conciencia de, digámoslo así, la construcción colectiva de la ciudad y el compartir objetivos para un bienestar común, ya en este tiempo que llevas, ¿has observado cómo favorecer esa participación? ¿Qué mecanismos te parecen a ti, con tu experiencia, que podemos tener para evitar la fatiga participativa? ¿Y cómo incluir al final del proceso no solamente la participación pública, sino la evaluación participativa? Es decir, que al final los ciudadanos puedan intervenir. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es la comunicación y la concienciación ciudadana. O sea, no se puede pedir que los ciudadanos participen en algo que no conocen. Entonces, nosotros en los proyectos piloto, fundamentalmente los que han formado parte de la convocatoria, hemos subvencionado también la elaboración de planes de comunicación y de formación. Jornadas de difusión en las que se ha invitado a los grupos sociales más representativos, a la ciudadanía en general, a ese consejo social, a esos miembros de la corporación, de los ayuntamientos, de uno u otro partido, de tal manera que esto es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué es interesante para el municipio? Pues por esto, por esto y por esto. En esos grupos además se ha contado con la participación de otros ayuntamientos, de otras experiencias. Eso es muy interesante bajo nuestro punto de vista, porque los ciudadanos entienden que no es una idea maravillosa de un alcalde o de un ayuntamiento, de un técnico, sino que hay muchas personas, muchos ayuntamientos que están trabajando en lo mismo. Eso es un elemento que para nosotros es muy importante. Y el segundo, me he adelantado un poco. Entender que los procesos de participación no son solamente te pregunto y luego nunca más vuelves a saber de mí, porque eso agota efectivamente. O sea, nosotros ahora mismo tenemos procesos de participación abiertos de muchísimas cosas, porque parece que es como ese elemento formal que hay que cumplir siempre para que algo esté bien hecho, ¿no? Entonces, en el caso de la agenda urbana, esa participación se ha intentado vincular a lo que digo, a una conversación, a una relación muy bilateral entre ayuntamiento y ciudadanos, entre estamos haciendo esto, vamos a elegir esto, este es el documento resultado, estas son las actuaciones que se han identificado. Y nuestra idea, a través de las comisiones de seguimiento de estos protocolos y de estos planes de acción, es precisamente hacer un seguimiento de que estos grupos de participación continúan, de que siguen estando trabajando y de que eso que se le preguntó en un momento tiene una respuesta, para bien o para mal, para lo que se puede hacer o porque no, pero que tenga continuidad. Creo que eso es muy importante. A ver, en España siempre se ha caracterizado porque la participación era algo que incluso estaba previsto por la ley. Si nos vamos al ámbito del urbanismo, era esa participación formal de los instrumentos de planeamiento que está, lo dice la ley, y parece que ya lo hemos cumplido, pero lo cierto es que luego en la realidad solamente participan aquellos que tienen intereses concretos, pues eso, en un instrumento, ¿no? Pero es verdad que los instrumentos de planeamiento son tan difíciles a veces de entender, necesitan un conocimiento técnico tan importante, que es que se aleja esa información, se aleja esa gana de participar. La agenda urbana, por su definición, es tan sencilla, es tan fácil saber que tú puedes opinar sobre cualquier cosa en tu entorno. Luego ya vendrán los técnicos para concretarlo, para llevarlo al planeamiento en los casos en los que sea necesario. Pero el primer acercamiento es muy sencillo, es opinar sobre lo que tienes alrededor. Y lo han hecho sobre los distintos objetivos estratégicos individualizadamente, sobre grupos de objetivos estratégicos, sobre temáticas necesarias que el ayuntamiento ha puesto de manifiesto, pero lo ha hecho. Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos más fuertes en el éxito de la participación en este tipo de ayuntamientos.
Dicho sea de paso, hay ayuntamientos que jamás antes habían hecho un proceso de participación y que han obtenido dentro de ese proceso la necesidad de mantenerlo. Entonces yo creo que ya con eso es como un lujo y como la consecución de un objetivo que era impensable en un primer momento. La verdad es que nosotros estamos encantados escuchándote y es para darte las gracias porque en el fondo todo esto son ejercicios de profundización en la ciudadanía democrática, ¿no? En la capacidad de entre todos percibir y dar voz, y conforme menos invisibles somos los ciudadanos, desde las personas con una diversidad funcional, una discapacidad, hasta cómo decidimos colectivamente lo que nos interesa para vivir mejor, la participación está en el núcleo, ¿no?, de esa capacidad de decisión. Así que, oye, muchísimas gracias. Nada, vamos, ojalá dependiera solo de mí. No, este es el trabajo, lo decía antes, la agenda urbana de un equipo de aquí del Ministerio y los planes de acción local de montones de equipos de gente maravillosa que está trabajando en este ámbito y que está haciendo un trabajo fundamental. Y luego solamente una pequeña referencia, a lo mejor vuelve sobre ella después, pero una pequeña referencia a que la agenda urbana también es un instrumento de gobernanza. Estos documentos son para nosotros, para la Administración General del Estado, pero también para la local y para la autonómica, una fuente de información increíble. O sea, analizar estos planes de acción que han salido de esos procesos de participación nos permiten conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de esos municipios que quieren poner en marcha determinadas actuaciones y que han hecho la hoja de ruta de su municipio, pero que en muchas ocasiones no la pueden hacer solos. Entonces, para nosotros eso también es una fuente de información fundamental para diseñar las políticas públicas urbanas desde todos los ámbitos, desde una perspectiva de normativa, pero también de financiación, también de planificación y, por supuesto, de intercambio de conocimiento, que si antes decía que la participación está unida a la concienciación y a la formación, también está muy unida a eso que hacéis en el Participatory Group, que es intercambiar experiencias, intercambiar conocimiento. En ese sentido, todos los municipios que son agenda urbana y que están haciendo sus planes de acción tienen una relación también fluida entre ellos, a veces ya sin necesidad de que la Administración General, de que el Ministerio esté por medio. La verdad es que es impresionante oírte hablar y decías antes que era muy importante ese liderazgo dentro de los ayuntamientos, ¿no? Pero yo creo que el liderazgo que vosotros habéis realizado, que no es solo liderazgo impositivo, ¿no?, sino a mí me parece que lo que ha sido también precioso, que tú lo obvias, pero es el proceso de acompañamiento, ¿no? Es decir, de qué manera habéis salido al encuentro de todos estos municipios para tender la mano, no imponiendo un proceso, sino ayudando a la construcción y articulándolo, ¿no? Entonces, creo que esa clave de nueva gobernanza, que hablamos tanto de la gobernanza multinivel como algo abstracto, se materializa y se encarna casi en este proceso que tú estás describiendo, ¿no?, en el que ves cómo hay una real colaboración y cooperación voluntaria, que no impuesta, es decir, no es el principio de coordinación que explicamos a los alumnos de Derecho Administrativo, sino la auténtica colaboración horizontal entre distintas administraciones públicas y distintos niveles territoriales con un objetivo común, ¿no? Entonces, desde ese sentido, nuestra más sincera enhorabuena y sobre todo el poder dar voz a través de este programa de radio a este tipo de experiencias que sirvan sobre todo a lo mejor a otros ayuntamientos que estén dudando a lo mejor en iniciar su plan de acción o su agenda urbana a comenzar este proceso y sobre todo también que eso daría para otro programa que ya te invitaremos con el caramelo, la zanahoria de la financiación europea que hay detrás, ¿no? Totalmente, mil gracias por tus palabras y por supuesto, animar muchísimo a los municipios. Decía antes, tenemos municipios de proyectos piloto de menos de 400 habitantes y grandes ciudades. Es verdad que cada plan de acción dentro de la misma estructura, de los mismos contenidos y respetando esa metodología que propone la agenda urbana, respetando de aquella manera, de acuerdo con sus necesidades. Nosotros no decimos qué actuaciones tienen que identificar, ni muchísimo menos. Lo único que orientamos es en relación con la estructura del documento y que siga esa metodología. Es tan flexible como cada ayuntamiento necesite. Habrá unos que quieran profundizar más, concretar más. Hay municipios pequeños con planes de acción con 40 actuaciones y hay otros municipios de un término medio de 10.000 habitantes que dicen, mira, yo 19 porque esto no puede ser una carta a los Reyes Magos, tiene que ser algo real, que yo pueda comprometerme y que pueda decirle luego a la ciudadanía, esto se ha hecho, esto no, y por qué esto sí, por qué esto no, y qué impacto he causado en mi ciudad, ¿no? Al final, esto no es solo literatura y palabras bonitas, esto es concretar en realidades físicas.
Y, por supuesto, pues de cara a esas realidades físicas tampoco somos tan ingenuos como para no pensar que solo se pueden hacer las cosas con recursos económicos y humanos, ¿vale? Porque ahora estamos en un momento en el que el plan de recuperación nos da los recursos económicos, pero tenemos el problema de los plazos, que son muy cortos, y de que hay poco personal, hay pocas personas que puedan hacer este trabajo, ¿no? El caso es que siempre tenemos algún inconveniente, ¿no? Pero bueno, estamos mejor de lo que estábamos hace un tiempo y eso siempre hay que aprovecharlo. Y, por supuesto, tener esta planificación responde también, en el caso de los fondos europeos, a lo que nos exige Europa. O sea, que no busquemos directamente un proyecto para ir a una convocatoria de ayudas, no. O sea, ese proyecto debe formar parte de una estrategia, ha sido identificado en ese proceso de reflexión a la hora de elaborar el diagnóstico de la estrategia, de ese plan de acción al que me hacía referencia antes. Y si eso es así, el proyecto para el que pide financiación no solamente va a estar maduro, sino que va a tener muchísimas más posibilidades de obtener esa financiación porque realmente está vinculado a una necesidad, a una oportunidad, a una amenaza o a una fortaleza. Entonces, esa es la forma un poco en la que estamos trabajando. Y efectivamente, no es fácil, ¿eh? O sea, es complicado porque todos seguimos inercias y la Administración ha trabajado de una manera determinada durante tanto tiempo que romper esas sinergias competenciales y demás no es fácil. Pero el hecho de que sea una herramienta totalmente voluntaria y estratégica nos está ayudando un poco a llegar desde la necesidad de colaborar y no de imponer. Entonces creo que todo eso pues va sumando, ¿no?, para que la agenda urbana ahora mismo esté bien posicionada en relación con esa planificación estratégica que exige Europa y que estamos comprobando nos resulta de utilidad a todos. O sea que yo creo que esa es un poco la principal cualidad que tiene la agenda urbana. Pues la verdad es que para cerrar el programa, y a mí sí que me gustaría compartir con nuestros oyentes que el principal recurso no es Europa, somos nosotros mismos. Personas como Sonia, ¿no?, que está con nosotros hoy. El principal recurso es nuestra capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Y esto que está hablando ella, ¿no?, que ha compartido con nosotros hoy, de participación, flexibilidad, efectividad, transferencia, cambio, liderazgo, todo eso articulado en torno a convocatorias, articulado en torno a proyectos, pero sobre todo articulado en torno al bienestar que podemos construirnos para otros, pues es el objetivo final de la participación. Así que muchas gracias por esta conversación, Sonia, por esta lección, por compartir con nosotros este camino. Y oye, te retamos a otro programa para hablar de las 10 mejores experiencias de participación en las agendas que tú tengas, pero ya sería un programa distinto. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais, que me dais en este caso de poder contar lo que estamos haciendo y de que llegue pues eso a más municipios. Al final esto también forma parte de ese proceso de difusión y de comunicación de la agenda urbana y ojalá que muchos de ellos se encuentren que esto es una buena herramienta. Diré que no solo para municipios, también para universidades. Y la UNED ahí nos está echando una mano muy importante para contar qué es la agenda urbana a través de las clases, a través de jornadas y a través de este tipo de programas que para nosotros también son muy útiles. O sea que millones de gracias y, por supuesto, encantada de poder participar en lo que necesitéis y para lo que necesitéis. Hombre, es que en la UNED tenemos la ventaja, tenemos la mejor catedrática de Derecho Administrativo de España, que es Marta Lora, y además orientada a la participación en una brillantez tremenda. O sea que eso es una suerte. Los que nos escuchan no saben que durante mucho tiempo no tuvimos catedráticas así, o sea que es importante decirlo. Y con ganas y con ilusión. Ella hablaba antes de lo que se había hecho desde el Ministerio, pero ella también ha hecho mucho. Ella estaba mucho en el origen de todo esto. Cuando lo hablábamos de todos estos temas, ella estaba ahí, siempre creyó en aquello que entonces era un sueño y también estamos muy agradecidos con Marta por el apoyo que desde el primer momento ha tenido con las agendas urbanas y por la labor de difusión que hace sobre ellas y en concreto por esta invitación. De verdad que es un gusto trabajar con gente así. Me estáis haciendo ponerme roja. Ale, y venga, vamos a terminar el programa. Cerramos, de verdad, dándoos las gracias a todos porque ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Sonia. Cuídate mucho. Un abrazo igualmente. Chao. Serie Miradas sobre la participación pública, una apuesta para ampliar la reflexión sobre la participación. Programa que hoy ha protagonizado Sonia Hernández Partal, subdirectora general adjunta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda. MITMA, en una entrevista de Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, ambos de la UNED.